después de haber visto el musical de Anastasia, la verdad no me sentía, o sea, como lo suficientemente seguro, o sea, de hacer un video, ¿no? Porque como que un poco mis pensamientos estaban algo dispersos y era como de si realmente, o sea, como que puedo articular lo suficientemente bien mis opiniones, o sea, y sentires, o sea, derivados de esta experiencia, o sea, o es como de, pues ya, o sea, la vi y solamente, o sea, como que déjalo hasta ahí, o sea, no tienes, o sea, como que hablar de esto forzosamente, ¿no? Hacer un video, todo esto, pero creo que he organizado como lo suficiente, o sea, estos pensamientos y todos estos segundos, o sea, son completamente inútiles, o sea, al análisis que potencialmente voy a hacer. Um, wow, bueno, uno de los aspectos positivos de que creo que tiene varios, o sea, es una obra que en general, o sea, considero subjetivamente, o sea, como muy insuficiente y bastante mediocre y también decepcionante, o sea, porque creo que él tenía bastante, o sea, potencial, o sea, es ese, creo, o sea, bastante complicado, o sea, cuando tomas una obra literaria, cinematográfica, de cualquier tipo, que es como bastante aplaudida, reconocida, y que tiene, digamos, o sea, un alto valor artístico, o sea, como, digamos, universalmente aceptado, ¿no? O sea, o mayoritariamente, o sea, como percibido de esa forma, y dices, o sea, voy a hacer algo nuevo con esto. ¿No? O sea, voy a hacer un remake, voy a hacer una historia derivada, un spin-off, una nueva adaptación, o sea, y creo que, o sea, es un reto, o sea, como pues bastante grande, porque también creo que fácilmente, o sea, se percibe como algo innecesario, ¿no? O sea, porque ya hay una obra previa lo suficientemente buena, ¿no? O sea, o muy buena o excelentemente buena, o sea, que descarta virtualmente, ¿no? O sea, como la posibilidad de la existencia, o sea, de algo más que sea tan similar, ¿no? O sea, a esa obra. Lo cual, o sea, también, o sea, es una limitación, o sea, creativa que no debería, o sea, también existir, ¿no? O sea, que no debería existir, porque si tienes como la intención, o sea, de hacer algo, o sea, inspirado a través, o sea, de una obra universalmente querida, ¿no? O sea, o muy querida, pues es como de adelante, ¿no? O sea, si tienes algo, o sea, que decir, otra perspectiva, o sea, cambiar el tono, cambiar, o sea, el punto de vista, o sea, el personaje protagónico, lo que sea, probablemente, o sea, es algo, o sea, que valga la pena, o sea, por lo menos como ejercicio, o sea, desde un punto de vista creativo, o sea, vale la pena explorar eso. Eh, Al margen de si funciona mejor o no, o tiene el mismo reconocimiento o no. Eh, Pero Anastasia no era una obra de ese estilo. O sea, aunque lo fuera, es como de adelante, o sea, si quieres hacer como una adaptación, ¿no? O sea, además es un medio distinto, o sea, pasar de, de la cinematografía al teatro. No obstante, o sea, que el material base, o sea, de este musical, o sea, sorprendentemente, o sea, bueno, discutiblemente, aunque, bueno, no es la historia universal del mundo, sino la película musical, ¿no? O sea, entonces ya tienes, o sea, como varios elementos ahí, o sea, que a su vez, o sea, es un cine que por su naturaleza, o sea, por el tipo de cine que es, o sea, pues rescata como muchísimos elementos, o sea, también del teatro. Entonces, o sea, la transición, o sea, no parece ser tampoco, o sea, como tan, o sea, como tan exagerada, ¿no? O sea, tiene sentido, o sea, querer convertir esto, o sea, en un musical de Broadway o en un musical teatral. Eh, si bien, o sea, como de un musical cinematográfico. Um, Aún así, o sea, a diferencia de algo como Charlie, la fábrica de chocolates, o sea, o como otras historias en general, o sea, musicales, esta es una que, a pesar de que recuerdo, o sea, como suficientemente bien,
y puedo decir como de, ah, claro, o sea, este tenía como esta protagonista, se encuentra con estos personajes, había como esta escena, me acuerdo de este villano, o sea, etcétera, etcétera. No es, o sea, una película, una obra que tenga como realmente, o sea, tan fresca, o sea, en la mente. O sea, en general, de hecho, era una película que, aunque vi múltiples veces, o sea, en mi infancia, no, nunca fue, o sea, una obra que destacara demasiado, o sea, a diferencia, o sea, de otras películas que vi más veces, o que vi la misma cantidad de veces, o sea, pero que no eran, que tenían como más elementos, o sea, que me hacían recordarlas, ¿no? O sea, y que me hacían, o sea, querer volver a verlas, o sea, o citarlas, o lo que sea. Entonces, siento que Anastasia, o sea, también era como un gran material, o sea, para trabajar, para hacer, o sea, esta obra, porque no era, o sea, una película animada, o sea, como tan ampliamente querida, o sea, y un clásico, y no lo digo también, o sea, clásico en el sentido erróneo, ¿no? O sea, de la palabra, no en su sentido de estructural, o sea, y semántico. Eh, pero, o sea, era una obra que es como de, ok, o sea, la gente la recuerda, o sea, tienes como suficiente popularidad, o sea, para que la gente reconozca, ¿no? O sea, la marca o reconozca la propiedad intelectual. Y tampoco, o sea, no es como tan, no está tan bien hecho, o sea, y por lo tanto, o sea, tienes como mucho, o sea, que puedes mejorar, o sea, que puedes como, pues, incrementar, o sea, o exacerbar en un sentido musical, o sea, actoral, narrativo, ¿no? O sea, etcétera. Algunos puntos, o sea, tal vez, o sea, como más discutibles que otros, pero aún así, o sea, y también tienes además, o sea, un bagaje, o sea, histórico y cultural, o sea, muy amplio, en donde puedes decir, ok, o sea, si la película, o sea, como ignoró todo esto, o sea, a ver qué cosas también, o sea, como de, mira, tienes toda esta caja de materiales, o sea, que puedes incorporar en esta misma historia, ¿no? De este mismo personaje o grupo de personajes y a ver, o sea, cómo las aprovechas, ¿no? O sea, pero están ahí, o sea, disponibles. Entonces, siento que tomar, o sea, una obra que no es, o sea, como tan buena, ¿no? O sea, también en un sentido, o sea, como muy discutible, pero bueno, o sea, que no es, que no es tan apreciada, siento que también te da como una mayor libertad creativa, ¿no? O sea, en donde pues la gente no le va a importar tanto probablemente, o sea, que alteres ese material, ¿no? O sea, si eliminas un personaje, o si matas a alguno, o si cambias el desenlace, o sea, porque es como de, ok, o sea, la gente lo recuerda, lo reconoce, o sea, pero tampoco no es como tan apasionada al respecto, entonces, o sea, es como haz lo que quieras, ¿no? O sea, si antes podías como querer alterar, o sea, o hacer lo que quisieras, o sea, con otro... Con otra obra, o sea, pues probablemente te encontrarías con más dificultades y más restricciones, ¿no? O sea, si esa obra, o sea, es percibida como en otro sentido. No necesariamente, o sea, pero pues es más probable que te encuentres con otras dificultades. Si no es, o sea, como esa gran obra, ¿no? O sea, tan querida, pues entonces como que debería ser más fácil mejorar, o sea, Y además, o sea, digo, Anastasia ni siquiera era como de a ver qué hacen, o sea, como de a ver qué cosas reconozco o qué cosas veo como distintas, o sea, era un poco, o sea, como ver, o sea, algo que pudo haber estado incluso, o sea, como más distanciado, o sea, como una serie de televisión, o sea, otra película de otra época, de antes de la animada, lo que sea, o decir como de, ok, o sea, está basada en la historia, ¿no? O sea, pero no está basada en la película, ¿no? Entonces, a ver, o sea, como que es como lo que puedo ver en todo esto. O sea, y realmente, o sea, bueno, ok, o sea, sí está como lo suficientemente cercana también, o sea, a la película animada, lo cual, o sea, creo que no es terrible. Uno de los puntos que hasta eso, o sea, también, bueno, o sea, voy a hablar, o sea, como muchísimo, o sea, desde la ignorancia, en este análisis, porque todavía, o sea, no vuelvo como no, a revisitar, o sea, la obra de Anastasia de los 90s, pero
en esa película, o sea, hasta donde recuerdo, o sea, uno le llaman al personaje Anastasia. Y no recuerdo, o sea, cómo mencionan su apellido. Pero en este musical, o sea, me gustó algo que más o menos bueno, o sea, de cosas que aprendí y cosas que sospeché y cosas que alguien corroboró por mí, pero que personalmente todavía, o sea, he de corroborar yo mismo, es que el tiempo, o sea, que pensé que el personaje histórico se llamaba Anastasia Romanov, eh, aprendí, o sea, que era un nombre técnicamente, o sea, equivocado. Es válido, ¿no? O sea, y, o sea, mucha gente, o sea, la llama así, o sea, fonéticamente, o sea, escribe su nombre, o sea, como de esa forma. Pero, o sea, descubriera como de, o sea, no, este personaje, o sea, no se llama Anastasia, debería saber, curiosamente, o sea, no fue como a través de un documental o algo así, o sea, donde pronunciaban su nombre, pero bueno, era como de este personaje, o sea, debería, o sea, su nombre, o sea, no es Anastasia, es Anastasia Romanova. Lo cual todavía no estoy seguro. O sea, según yo se escribe Romanova, pero la pronunciación debería ser Romanova. Entonces, en este musical, o sea, la llaman Anastasia, lo cual es como de, ok, o sea, si la gente vio la película de Anastasia, espera que la llamen Anastasia si la quieren dejar así, o sea, como que no me peleo con eso. Pero sí llaman, o sea, sí la llaman, Romanova, no Romanova, pero aún así es como de, ok, o sea, tal vez esa es la pronunciación correcta y, o sea, también, o sea, yo no, o sea, no soy, o sea, originario de Rusia, no hablo, o sea, ruso, no, o sea, entonces, realmente, o sea, no lo sé, pero de todos modos, o sea, digo, es un acercamiento significativo, o sea, y más grande, o sea, así le hubieran llamado Anastasia Romanov, ¿no? O sea, porque es como de por qué llamas, o sea, este personaje femenino con la forma masculina del apellido, ¿no? O sea, entonces, este fue un detalle que me agradó que cuidaran. Y en términos, o sea, de producción, la obra creo que se ve bastante bella, o sea, es tal vez también, o sea, como de las obras más bonitas, o sea, que he visto en términos de producción, o sea, en vivo, que es, o sea, una producción también, o sea, como bastante elaborada y bastante mimética, pero que está, es curioso, o sea, también ver, o sea, como esos esfuerzos, o sea, de producción. Porque bueno, o sea, hay como diversos elementos, o sea, a considerar entre, o sea, como el presupuesto que tienes para montar una obra, los recursos materiales, o sea, y cuánto además, o sea, puedes como reutilizar, o sea, de esos recursos materiales, o sea, porque no vas a construir necesariamente, o sea, como un set y otro set y otro set y otro set y otro set y 10 sets diferentes, o sea, pero si tienes 10 locaciones diferentes, o sea, en la obra, o sea, a lo mejor tienes que usar dos sets que van, dos sets que, o sea, vas a modificar constantemente, o sea, a lo largo de la puesta en escena, bueno, o sea, a lo largo de la obra de teatro, para que, para que se transformen, o sean creíblemente lugares distintos, aunque realmente estás reutilizando como los mismos dos, ¿no? O sea, o la cantidad que sean. Entonces, creo que esta obra, o sea, utilizó como pues una escenografía como bastante inteligente que se adapta a las calles, o sea, de Rusia, a el interior de un palacio, el exterior de un restaurante, después el interior de un restaurante, el camino, ¿no? O sea, de las vías de un tren, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, o sea, creo que la producción, o sea, se ve muy bien, funciona, o sea, muy efectivamente. También, o sea, como en términos de guión, o sea, lograron como reducir, o sea, la cantidad de locaciones, o sea, de una forma muy, muy creíble, o sea, no se siente como algo raro o forzado. Este, y creo que también, o sea, además logran hacer que sea en ocasiones también, más en ciertos puntos narrativos que en otros, pero también, o sea, creo que es bastante atmosférica la obra. Entonces, que también se valen como de recursos lumínicos,
la música, la orquestación en vivo, que desde el punto en el que yo estaba en el escenario, que me encantó además, o sea, porque estaba como arriba y en medio, pero no tenía, o sea, una claridad tan grande, o sea, de la orquesta en vivo, pero un poquito, o sea, y la poca iluminación que había, y siento además, o sea, que la música de este musical, que es parte, o sea, de la película de Don Bluth, pero, o sea, también hay como mucha música nueva, o sea, en esta obra. Creo que pudo haber sido nada más también, o sea, la música, una orquesta, o sea, en vivo, no tienes escenografía, no tienes vestuarios, no tienes como los diálogos y como tal, o sea, la obra completa, pero igual, o sea, hubiera sido también como muy bella de escuchar, me gustó, o sea, y me hubiera gustado como poder reconocer más, así como de, a ver, o sea, qué instrumentos, o sea, están tocando en este momento, cuáles están como callados ahorita, o sea, que, entonces, no sé. Y también, o sea, por ejemplo, utilizan mucho, ¿cómo se llama? No sé si, creo que no proyección, o sea, de imágenes, o sea, sí, sino más bien, o sea, como una tele, ¿no? O sea, que que tiene como una pantalla, o sea, que transmite, o sea, como estas, imágenes. Entonces, siento que ahí, o sea, también, o sea, me gusta mucho especialmente cómo se percibe, o sea, o cómo percibían la obra, o sea, un ambiente frío, invernal, o sea, también, o sea, con los copitos de nieve y todo, en ciertas escenas, o sea, eh, y también, por ejemplo, o sea, la llegada del ejército bolchevique al palacio, ¿no? O sea, y cómo la atmósfera, o sea, la luz cambia, se vuelve, pasa de ser una iluminación fría, ¿no? O sea, con luces blancas, o sea, porque es invierno, ¿no? O sea, y así, a hacer luces rojas, y tienes, o sea, estas imágenes proyectadas donde aparecen, o sea, como varias siluetas de soldados, en donde no necesitas, o sea, tener como más actores, ¿no? O sea, ni necesitas como tal un ejército ahí sobre el escenario, pero, o sea, tienes la impresión de acaba de llegar el ejército y van a destruir todo, ¿no? O sea, se acabó la vida de Anastasia, o sea, como la conocía. Entonces, siento que utilizaron, o sea, como esos recursos bastante bien. Tal vez, o sea, la única parte donde se siente como un poco awkward es justamente con el tren, o sea, que cambian, o sea, eso recuerdo que era, hasta donde recuerdo, o sea, era un barco en la película animada, que es un tren, el medio de transporte. Y ponen, o sea, como unos mapas y así, o sea, pero igual siento que es una solución lo suficientemente adecuada, ¿no? O sea, de, ok, ¿por qué tienes como estos marcos que antes eran ventanas y, o sea, en algún momento eran como ventanas exteriores, otras interiores, o sea, otras, etcétera, eran, una oficina, ¿no? O sea, gubernamental y demás, y es como de, y ahorita, pues se supone que están así como en unas vías del tren que están como en medio de un bosque, ¿no? O sea, o de pura flora, entonces como que, pues, ¿por qué tienes como estas construcciones? Estas construcciones está bien, o sea, tampoco no distrae, o sea, demasiado. Y el vestuario también, o sea, es como muy bello, o sea, también, creo que ver, o sea, esta película eh, adaptada a eso, o sea, en una tridimensionalidad, o sea, que ya también, o sea, hace que lo percibas como muy, muy, o sea, diferente. Eh, y es curioso, o sea, también porque, bueno, o sea, en algo como Charlie, o sea, y la fábrica de chocolates, tienes, o sea, como un live action en un medio a un live action en un medio distinto, pero en algo como la sirenita, o sea, era como de, ok, o sea, una sirenita específicamente, o sea, una adaptación animada convertida en una adaptación, o sea, live action, y ahora igual, o sea, como pasas de algo que ya tenía como otro origen, otra base, pero que se convierte, o sea, como en la referencia principal, o sea, tienes como esta adaptación animada que ahora es una adaptación live action, en un medio distinto, y siento, o sea, que sí se ve, o sea, como muy bellamente, o sea, aprovechado, digo, además, o sea, también como, pues eso, ¿no? O sea, el presupuesto que hayan tenido, o sea, como pues empleado, o sea, de la manera, pues más óptima, pero bueno, o sea, también como pues, tenían más, probablemente. Am, y ese, o sea, me gusta ver, o sea, ese vestuario, o sea, no sé o no recuerdo, o sea, como tal, si así se veían los personajes. Sé que
la imagen principal, o sea, de Anastasia sí está como un poquito alterada tal vez. Si no la recuerdo, usaba una boina en la película y eso, o sea, no lo tienen. No importa, o sea, el peinado, o sea, también el corte de pelos es distinto. Pero eso, o sea, es parte, o sea, como de las libertades, o sea, que puede tener, o sea, esta adaptación, o sea, de ser algo distinto. No demando, o sea, tampoco en este caso como espectador, lo cual podría ser como una discusión entera, interesante, pero no demando, o sea, como espectador, que se respete, o sea, tan fidedignamente la apariencia, o sea, de ciertas cosas de los personajes, o sea, o aparición de ciertos escenarios y otras cosas. Porque digo, como de, bueno, o sea, es que esta es una versión distinta. Aún así, es como de, bueno, ¿hasta qué punto es aceptable, o sea, un cambio? Y cuando, o sea, un cambio se siente demasiado drástico y dices como de, bueno, si fuera una adaptación más removida, ¿no? Más distanciada de esta otra versión, tal vez lo aceptaría, pero si estás como trabajando de manera, o sea, como tan cercana, ¿no? O sea, o tan directa a este material previo, o sea, como de que pues entonces siento que sí es una traición si cambias, o sea, este look, o sea, o esta locación, o esta escena, o etcétera. Entonces, no sé, en este caso, o sea, no me molestó. Me agradaron en general todos los actores. Me sorprendió, o sea, de hecho también mucho de eso tal vez he visto desde antes, pero me sorprendió que la obra estaba en español y la esperaba en inglés. No me molestó, o sea, que estuviera en español, fue agradable, o sea, verla. Los actores, o sea, creo que además eran, trabajaron creo que de una forma muy adecuada, o sea, con el material que tenían, o sea, que no, considero que es fue como bastante deficiente en muchos aspectos, pero, o sea, tenían como la fisicalidad, o sea, el entrenamiento, o sea, hasta donde puedo ver, que es muy poco, o sea, pero bueno, o sea, podían bailar, se movían bien, ¿no? O sea, tenían carisma, tenían, o sea, como esta energía, nunca los vi así como que perdían aliento o algo por el estilo, y salvo como en momentos cómicos, ¿no? O sea, de, ay, o sea, me duele la cadera o lo que sea, pero igual, o sea, era como algo evidentemente actuado, lo cual, o sea, también es un punto a discutir si es como, qué tan bueno es o en qué ocasiones es, o sea, como algo preferible, o sea, darte cuenta como de la manufactura o de la artificialidad, o sea, de algo y cuando preferías como, preferirías o cuando sería mejor no percibirlo, ¿no? En el cine, o sea, es como tal vez, o sea, más manejable para mí, o sea, discutir eso, pero no en el teatro. Por ejemplo, o sea, también las voces, o sea, podían actuar, podían, denotar, o sea, ciertas, emociones, pero también en las canciones, o sea, podían como cantar hasta donde podía haber bien, aunque en algunas ocasiones, sobre todo con Anastasia, que me gustó mucho el sonido de su voz, hablada, pero, o sea, en su voz cantante no siempre me pareció como tan satisfactoria. Y no tengo como el entrenamiento musical suficiente, o sea, para distinguir, o sea, como de, es que le faltó esto, o aquí estaba mal, o lo que sea. Pero su voz cantante, aunque creo que no estaba mal, o no era horrible, o sea, no era como pésima, ¿no? O sea, o tan evidentemente equivocada, o sea, siento que no era tan buena como recuerdo, o sea, la única canción que recuerdo y que he vuelto a escuchar, o sea, en años posteriores, sin ver la película, de la película. Entonces, no lo sé, tal vez ahí, o sea, me gustaría ver más como el análisis específicamente musical, o sea, además de esta versión, o sea, de la que vi, o sea, porque también como musical de Broadway con diferentes actores en diferentes lugares, o sea, como pues también puedes encontrarte diferentes calidades de diferentes aspectos, ¿no? O sea, y específicamente actores. La paleta de colores, o sea, de los vestuarios, o sea, no sé si era la misma de la película, pero creo que fue, o sea, también como bien utilizada, tenían como también suficiente textura, o sea, a veces también como en el tipo de suciedad, o sea, si lo ameritaba el contexto, a veces, por ejemplo, o sea, destacar un personaje a través, o sea, de su paleta de colores, a través de la saturación del color de su vestuario, o sea, y a diferencia de otros actores que podían estar también al mismo tiempo, pero que tenían colores más apagados, o sea, como grises, marrones,
monocrones, tonos, o sea, como desaturados, deslavados, o sea, creo que eso también, o sea, se utilizó bastante bien. Todavía no sé qué mal es esta crítica, pero bueno. Es como de, esto bien, esto bien, esto bien, esto mal, bla, bla. Bueno, eh, eventualmente seremos mejores, tal vez. Y no obstante, o sea, todo esto, o sea, en un nivel muy superficial, o sea, es una obra, o sea, como pues muy... Es muy competente, o sea, como en muchos aspectos técnicos. Am, pero creo que sí es como sus mayores problemas, o sea, son guionísticos, a mi parecer, o sea, y son estructurales. Am, en un principio, o sea, pensé que esta obra, de hecho, iba a corregir uno de los problemas principales que vi en la película, la última vez que la vi, muchos años después de no verla, que era, no pasamos suficiente tiempo con, con Anastasia en su vida del palacio, ¿no? O sea, antes de la Revolución Rusa. Um, entonces, si hemos de tener, o sea, como un sentido de pérdida de todo esto, o sea, del estilo de vida, de cómo vivía, despertaba, interactuaba, ¿no? O sea, de su familia, quién era el padre, quién era la madre, quién era, o sea, el hermanito, ¿no? O sea, quiénes eran las otras hermanas, necesitábamos, o sea, como pasar tiempo con todo con todo este ambiente, ¿no? O sea, y los personajes que lo habitaban. Si conoces la historia, tienes, o sea, como pues una mayor referencia, o sea, o a lo mejor lo has estudiado mucho, pero la película, o sea, como obra, como texto diegético, necesitaba, o sea, siento que establecer, o sea, como estos factores, o sea, de normalidad, para que cuando fueran alterados, se sintiera, o sea, como un cambio, una pérdida de esa normalidad y un entrar, o sea, a este umbral de caos, ¿no? O sea, de la realidad desajustada. Entonces, pero no tenemos eso, o sea, digo, es como matar, o sea, un personaje al principio de la historia, ¿no? Y es como de, ay, mira, qué dolor, y es como, pues es que siento que no perdí nada, ¿no? O sea, porque no conocía a este personaje, que de hecho es lo que pasa también, o sea, en Anastasia, o sea, matan al padre, matan a la madre, matan al hermano, a la hermana, a la otra hermana, a la otra hermana, y, o sea, es como, o sea, pero siento cero pérdida, ¿no? O sea, es como de, ay, qué bueno que las mataron, porque, o sea, si hubieran matado como a alguien más, o sea, pues sí me dolería, pero pues a estos, o sea, pierdo todo esto y estoy perdiendo algo que nunca gané, o sea, entonces es esencialmente, o sea, como no pérdida, ¿no? O sea, y al principio parecería, o sea, que el musical resuelve esto y toma ventaja, o sea, mostrando como una escena de Anastasia con la abuela, que algo así creo que también hay en la película, pero bueno, o sea, y luego un poquito con el papá, ¿no? O sea, y en su cuarto y en pijama, y es como, ok, o sea, esto es, o sea, la vida de esta niña, ¿no? O sea, y vamos a poder interactuar un poquito, o sea, con esta familia, ¿no? O sea, pero también, o sea, se lo saltan como de manera muy inmediata. Y entonces igual, o sea, es una pérdida que se convierte, o sea, como en una no pérdida, ¿no? O sea, hay un número musical, o sea, sí hay como, o sea, al parecer, igual que supongo, o sea, que en la película, o sea, parece que esto es como lo que vamos a ver, pero después ya no. Entonces, es casi lo mismo, o sea, que si no me hubieran mostrado nada de eso. Eh, y eso, o sea, siento que es un problema, o sea, porque además la protagonista, tal vez erróneamente, de esta historia es Anastasia o Anastasia. Voy a llamarla Anastasia porque en esta versión, o sea, es llamada Anastasia. Pero no, o sea, bueno, o sea, la protagonista es Anastasia
Y mucho del conflicto de Anastasia y de la obra en general, o sea, tiene que ver con el pasado de Anastasia. ¿Quién era? ¿De dónde viene? ¿Quién era su familia? ¿Qué pasó con toda esa vida, ¿no? Con todas esas personas y por qué no las recuerda. Entonces, siento que, o sea, era importante, o sea, mostrar ese pasado si es o va a ser tan importante para el personaje, su propio pasado, ¿no? O sea, ver qué es lo que perdió para sentir, o sea, también como un poco ese imperativo de tener que saber, o sea, o de querer que el personaje sepa de dónde viene, ¿no? O sea, y creo que el musical, o sea, digo, tanto el musical como la película, pero en este caso, o sea, el musical pudo haber resuelto también eso si le hubiera dado, o sea, un tratamiento, o sea, distinto al pasado de, ok, vamos a mostrar un poco y va a parecer, o sea, que vamos como a desentendernos un poco, o sea, como de ese pasado, como lo hizo la película. Pero, o sea, pudieron hacer como algo distinto en donde, ok, o sea, casi no sabemos del pasado de Anastasia, de mini Anastasia. Eh, pero no lo sabemos porque la protagonista, cuando crece, o sea, que la versión adulta de Anastasia, o sea, que es como el personaje con el que pasamos más tiempo, tampoco lo sabe. Entonces es tan desconocido ese pasado, o sea, para el personaje como lo es para nosotros en la audiencia. Pero a medida que el personaje va reconociendo, que va recordando ciertas cosas, van introduciéndose, o sea, o van revelándose estos elementos que discutiblemente es lo que hace el musical, pero lo hace mucho, o sea, como a través de este eh, eh, dilo en lugar de mostrarlo. Y siento que hubiera sido mucho mejor, o sea, y también dramáticamente más efectivo, más interesante, más estimulante. O sea, si hubiéramos tenido tal vez, o sea, como esta narrativa paralela entre lo que ocurre en la infancia, o sea, de Anastasia, y lo que ocurre en el presente. Y tal vez, o sea, conforme van avanzando, o sea, la trama en el presente, y va reconociendo, o sea, como de, ah, sí, o sea, como que esto pasaba, esto comía, tenía este juego, tenía esta discusión, tenía, etcétera, hasta llegar, o sea, como de, ya sé quién soy, o sea, y entonces el recuerdo, o sea, activador de esa memoria, ¿no? O sea, o del resto de esa memoria, es tal vez, o sea, la llegada de los bolcheviques al palacio, ¿no? Que digo, no es como tal, tampoco sé cómo sucedió en la historia, ¿no? O sea, estaban resguardados y hubo una trampa y así, o sea, pero, ok, o sea, podemos como permitirnos esa flexibilidad también histórica, o sea, para fines dramáticos, o sea, entonces, ok, o sea, en este caso, en esta versión, o sea, de la historia de Anastasia, o sea, podrías tener como de, y entonces, o sea, aquí es cuando me quitaron todo, ¿no? O sea, él era mi padre, mi hermana, la que dijo esto, el hermanito que tal, o sea, pudo haber, también por cierto, o sea, me da como, aprecio que hay como toda una coreografía y sale el hermanito y se cae, y es como de, porque era el hermano, el que nació con huesos de vidrio y piel de papel. Entonces, siento que fue y ya lo llevan y es como de, hay que cuidarlo, ¿no? O sea, porque había que cuidarlo muchísimo. Entonces, siento que eso es algo que no recuerdo que hubiera en la versión animada, entonces me gustó que lo metieran aquí. Desgraciadamente, o sea, no tiene mucha más identidad, o sea, que eso. No tienen, o sea, diálogos, no tienen escenas, o sea, a las que pueda remitir, o sea, como de, esta era la vida, esta era la red de personajes, ¿no? O sea, entonces, ni en un principio, o sea, al principio de la obra y al final, o sea, conozco como casi tan poco de los personajes, o sea, en ambos extremos y en medio, o sea, pues también. Lo cual es una lástima, o sea, porque pues pudieron, o sea, explotar mucho eso. Una decisión, o sea, interesante también, o sea, de esta cosa. Bueno, es que hay tantos problemas, pero bueno. También no trabajan la relación, o sea, entre Anastasia y Nana. O sea, entonces siento que hasta eso
pude tal vez, o sea, haber perdonado, o por lo menos hubiera perdonado más, o sea, que la obra ignorara a la familia de Anastasia, si hubiera por lo menos destacado el personaje de Nana, que es un personaje que históricamente, de hecho, o sea, no conozco nada, pero, eh, y, o sea, y no sé, o sea, como que tanto está basado, o sea, como en registros históricos o lo que sea, pero el punto es que es como, ok, este es el único personaje de toda su familia que como ella sobrevive. Entonces, si vas a hacer que este personaje se reencuentre con el, o sea, si vas a hacer que Anastasia se reencuentre con Nana, entonces haz que me importe también ese reencuentro. Haz que sepa qué es lo que tiene, lo que perdió, o sea, y entonces querer que lo recupere. Y ok, o sea, el diablo, ¿no? O sea, todas las hermanas y el diablo el hermanito y el diablo los papás. O sea, pero es como de, si me estás diciendo, o sea, o sea, después de ver la obra, o sea, si me dices que es importante, o sea, como este reencuentro o este personaje para este otro, o sea, entonces muéstrame que son importantes, ¿no? O sea, no nada más me digas que son importantes o que van a hacerlo, ¿no? O sea, que hay que ir con la duquesa en París y vas a tener que hablarle y pórtate de esta forma y siéntate así. Y es como, o sea, ¿y quién es? O sea, es una extraña. O sea, es nadie, ¿no? O sea, entonces, hay, o sea, como un intento al principio de la obra, pero después, o sea, a la obra no le interesa lo suficiente de ese personaje y desgraciadamente a mí tampoco, o sea, porque la obra me dijo que no me importara, ¿no? O sea, porque es como de, no, mira, mejor vamos a ver esto otro, o sea, y siento que desgraciadamente, o sea, la obra pierde mucho tiempo, o sea, en otras nimiedades que tal vez, o sea, podrían merecer, o sea, atención si la obra se tratara de ellas, pero la obra parece indecisa, o sea, entre querer enfocarse en otras cosas o querer, o sea, como eh, querer valorar, o sea, como de forma como tan altiva, o sea, estos personajes, estas escenas, el primer, de hecho, creo, número musical, bueno, de los primeros números musicales, ¿no? O sea, que además se convierte en este leitmotiv, lo cual me hace pensar también en la importancia de estos personajes y esta escena, ¿no? Esta interacción entre Nana y Mini Anastasia, porque es como de, ok, o sea, esto va a estar regresando, o sea, a posteriori. Pero aún así es como de, no hay, o sea, como suficiente, atención dedicada a esto. Entonces el impacto dramático también, o sea, es como muy, muy débil. Um, Nana, o sea, también además no es un personaje, o sea, como muy definido. Lo cual podría también mencionar, o sea, respecto a Anastasia, pero bueno, en este caso, o sea, Nana no es un personaje muy definido. O sea, sé que es vieja y sé que quería a Anastasia y sé que era cariñosa, o sea, como abuela, pero más allá de eso, o sea, no tengo como pues mayor sentido de qué hace, ¿no? O sea, qué le gusta, cómo pasa su tiempo, o sea, qué le preocupa, qué cosas le duelen. Cuánto piensa en Anastasia, cuánto ha pensado en Anastasia desde ese entonces, por qué sigue pensando en ella, por qué está, o sea, como tan obstinada, o sea, que casi 10 años o 10 años después, o sea, de los eventos de la Revolución Rusa, sigue buscándola o sigue queriendo encontrarla, ¿no? Y que invierte, o sea, como atención y desvelo y dinero, o sea, o angustia, ¿no? O sea, también emocionalidad en esto, ¿no? O sea, o sea, y la obra no me lo muestra. Y siento que eso es una grosería muy grande al personaje, o sea, pero también es como una decepción muy grande para mí, o sea, como espectador, porque esa creo que es la historia más interesante de Anastasia, o sea, para mí Nana debería ser, o sea, la protagonista de Anastasia. Y de hecho podría seguir llamando la historia Anastasia, o sea, y tratar, o sea, porque la vida de Nana, o sea, gira en torno a Anastasia, ¿no? O sea, o por lo menos una buena parte, o sea, así que, o sea, como a ese recuerdo, a esa esperanza, o sea, a ese dolor constante, ¿no? O sea, eh, y como pareciera, o sea, de hecho es virtualmente, o sea, como bueno, o sea, pareciera, o sea, querer ser como el clímax dramático en algún modo, por lo menos, o sea,
de uno de los arcos dramáticos, supongo, o sea, o líneas narrativas, o sea, y es como tan mediocre, o sea, porque pues pudo haberse omitido casi todo, o sea, y es como de, ay, mira, o sea, está a punto de perder esto que no tenía y que pues, o sea, es como de ni le importaba y, o sea, es como, o sea, como de nuevo, o sea, sí te dice que le importa y todo, o sea, pero no veo, o sea, como que le importa, o sea, tampoco a Anastasia, ¿no? O sea, lo cual también me lleva como a otro problema, o sea, creo que Anastasia en no sé si tal vez así también, o sea, en la película, porque recuerdo, o sea, la existencia de la película, pero tampoco no recuerdo demasiado del personaje, a diferencia de otros, ¿no? O sea, como Alicia, o sea, la Alicia de Disney, la Sirenita de Disney, y otras, otros personajes en otras adaptaciones, ¿no? O sea, en donde es como de, ok, recuerdo o identifico esta versión de este personaje aquí, ¿no? O sea, tal vez era un problema también, o sea, como de la película, pero a Anastasia, o sea, en la obra de teatro, tampoco no me parece, o sea, un personaje como tan definido, o sea, sé que es trabajadora, este... Um, sé que es independiente, no sé que es valiente, o sea, puede pelear, o sea, contra otras personas, sabe pelear. Sé que es, pues no sé, o sea, optimista, um, quiere cosas mejores, busca cosas mejores, o sea, y espera alcanzarlas. Um, supongo, o sea, buena. Eh, como digamos, es un personaje, o sea, que con buenos, o sea, valores morales, o un estándar moral, o sea, alto, el más alto, o sea, de la obra probablemente. Em, pero sorprendentemente, o sea, digo, aunque puedo decir como todas esas cosas, o sea, del personaje, o sea, de Anastasia, creo que hay, tiene también, o sea, como unos problemas muy grandes, o sea, ah, aún con todas estas características, o sea, atribuibles, no puedo decir qué es lo que quiere, ni por qué lo quiere. Y eso significa que en términos, o sea, como del musical, de Anastasia el musical, o sea, no me parece, o sea, que sea como un personaje lo suficientemente definido porque no puedo ver, o sea, como cuál es su objetivo último, ni cuál es la motivación de ese objetivo, ¿no? O sea, puedo saber como de, ok, en esta escena o en esta secuencia, no sé cómo aplique para el teatro, pero bueno, creo que sería más bien en esta escena, o sea, sé que el objetivo es subir al tren, sé que el objetivo es hablar con Nana, sé que el objetivo es enfrentarse con los criminales, ¿no? O sea, callejeros. Entonces hay, o sea, como objetivos pequeños, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, um, pero no hay, o sea, como un gran objetivo, ¿no? O sea, ¿por qué quiere esto? Que, o sea, todo estos, o sea, son obstáculos que se está encontrando el personaje y que tiene que sortear, tiene que superar para, o sea, como alcanzar ese gran objetivo. Pero ¿cuál es, o sea, ese gran objetivo? Saber quién es, saber de dónde viene, saber quién era su familia, regresar con su familia, regresar a su vida de antes. O sea, como que, ¿qué es lo que quiere? O sea, y que todos estos son objetivos distintos, pero no está claro, o sea, como cuál de todos es el que quiere, o si quiere otro. O sea, y además, no me parece, o sea, que esté claro
Lo cual, o sea, hablaremos como de claridad, también en otras obras, o sea, donde, de hecho, o sea, cómo puede ser algo positivo la ambigüedad, ¿no? O sea, y preferible y recomendable, o sea, como para hacer tus trabajos, pero aquí, o sea, sí me parece, o sea, que lastima, o sea, como esta obra, porque no es, o sea, como ni lo suficientemente ambiguo, o sea, ni lo suficientemente claro, o sea, cuando creo que por la estructura que presenta, de 3 actos, clásica. Bueno, o sea, digo, sí, clásica, o sea, en términos aristotélicos, este, no logra, o sea, como satisfacer tampoco, o sea, como de hecho también precepto, o sea, eh, también aristotélico, también griego, o sea, de tener como personajes definidos para que sean, o sea, también como pues más identificables, ¿no? O sea, y realistas, o sea, y que su forma de actuar, o sea, sus decisiones, sus acciones, o sea, estén como, digamos, adecuada o correctamente motivadas, ¿no? O sea, para saber como de, ok, o sea, ¿por qué este personaje hace esto? O sea, ¿por qué traiciona? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué, cualquier cosa, ¿no? O sea, entonces, en este caso, o sea, siento que pues sí, o sea, no sé, o sea, como porque lo quiere. O sea, es como de, ok, o sea, Anastasia, tenías como unos 10 años, o sea, cuando lo perdiste todo, pero ahora, o sea, han pasado 10 años después, ¿no? O sea, aproximadamente, sí dan la fecha, en la hora, pero no la recuerdo bien. Este, y, o sea, igual tienes una vida. O sea, no es necesariamente la mejor vida, o sea, pero también incluso eso, o sea, ¿por qué quieres regresar? O sea, ¿o por qué quieres conocer, o sea, esa vida? O sea, porque sientes que mereces esos lujos también, o sea, porque los extrañas, o sea, porque sientes que es como tu boleto, o sea, para vivir mejor, o sea, mejor casa, comida, sirvientes, comodidades, o sea, es material, o sea, también, o sea, como tu motivación, o tiene que ver, o sea, pues con algo más enfocado como a la familia, a los sentimientos, ¿no? O sea, o alguna cosa así, o sea, también eso, ¿no? O sea, que tan superficial es el personaje de de Anastasia. Podría ser válido, o sea, también muy, muy válido. O sea, que es como lo que quieres una vida mejor, o sea, y esta es la forma, o sea, como de alcanzarlo, y si no fuera por eso no le importaría quién es, o sea, es como de, pues ya puede como trabajar, puede escapar, o sea, puede, o sea, como tomar ciertas decisiones, ¿no? O sea, sepa su pasado o no lo sepa. Toda su vida, o bueno, ok, la mitad de su vida más bien, o sea, durante unos 10 años, ha tomado decisiones amnésica, lo cual implica, o sea, que podrían pasar otros 10 años o más y sería capaz de tomar decisiones, aunque no sepa quién era, ¿no? Ni de dónde viene. Entonces, siento que no es, o sea, como un personaje tampoco, o sea, que no es una historia que me importe demasiado, porque siento que pues es que no me importa demasiado este personaje porque no lo conozco tanto, a pesar de pasar tanto tiempo con ella, ¿no? O sea, virtual o literalmente, o sea, toda la obra. No sé si sale, o sea, en toda la obra, de hecho. No, hay algunas escenitas donde no sale, pero pero bueno, o sea, casi toda la obra. Entonces, lo cual es como sorprendente, es como de wow, o sea, ¿cómo logras eso también? O sea, más de 2 horas con este personaje y no sé cómo estas dos cosas que siento que son, que debería saber. Este, eh, Lo cual también, o sea, es también una de las ventajas que tenía. O sea, si la película duraba 1 hora y media o 1 hora 36, algo así, o sea, y tú vas a durar más de 2 horas, o sea, ¿cuánto más puedes agregar, no? O sea, y en cambio también eso, o sea, siento que están como, o sea, rellenando con otras cosas, en lugar de enfocarse, o sea, como en la parte más, siento, o sea, más fundamental, más rica. Este... Eh, otro punto que de hecho también parece, o sea, inicialmente que... Ay, creo que era David Mamet quien decía, este, que, o sea, cuando tienes un problema en una historia, o sea, cuando tienes un tercer acto que es débil, dramáticamente o emocionalmente, o sea, no es porque como tal tengas problemas,
en el tercer acto, sino porque tuviste problemas en el primer acto y en el segundo acto para establecer adecuadamente, o sea, como pues esos elementos que al final tenían que sentirse con cierta potencia. Pero pues si no los trabajaste antes, o sea, entonces el resultado pues no va a ser lo que quieres, ¿no? O sea, o no va a tener el impacto, o sea, óptimo, ¿no? O sea, o el más grande que podría tener. Y hay, o sea, como ciertas promesas, o sea, al principio de la historia, que después se descartan y que, la verdad, o sea, lamento un poco porque es como de esto estaba interesante. Una de las cosas que me gustó, o sea, de los cambios que hizo el musical, era que omite al personaje de Rasputín. Y era extraña la participación de Rasputín, o sea, en la película animada, aunque, o sea, digo un poco, o sea, tiene sentido, o sea, también en términos, o sea, como de producción, o sea, si pensamos que la película quería parecerse a lo que hacía Disney y otros elementos, o sea, que digo, ahorita tal vez no vale la pena mencionar, eh, pero el caso es que, o sea, Rasputín murió en 1916, o sea, como diciembre de 1916. Y la revolución, o sea, fue en octubre de 1917. Y la historia, o sea, de Anastasia no es de la Anastasia de 1917, es de muchos años después, ¿no? O sea, una Anastasia, o sea, de 18, 19, 20, 21 años, ¿no? O sea, eh, entonces es como de ya, o sea, definitivamente, o sea, estaba súper muerto Rasputin, ¿no? O sea, por eso, hasta donde recuerdo, es un zombie en la película. Pero, dije, de hecho, o sea, es más interesante, o sea, porque quitan ese personaje pero introducen otro. Y dije, este de hecho se está como más interesante, porque es un soldado bolchevique, perdón. ¿He dicho menchevique todo este tiempo? No sé, bueno. Bolchevique. Y dije, bueno, o sea, es que tiene, o sea, además es uno de los soldados que fusiló, bueno, ok, tal vez llegan a la casa, les disparan, bueno, ok, tal vez sí los fusilan, pero el punto es que se los llevan. Sí. El punto es que mató a la familia de Anastasia, ¿no? Era uno de los soldados que tenía que disparar a los Romanov. Y en ese momento era como era un niño, ¿no? O sea, que estaba como iniciando así su carrera militar, lo que sea. Y ahora, años después, escaló de posición. Y siento que es como pues sí, o sea, porque en todas las guerras, en todas las revoluciones, o sea, en todos los conflictos, ¿no? O sea, bélicos, siempre hay, o sea, digo, un grupo que además, o sea, en el enfrentamiento se sobrepone al otro, o sea, y hay muchos que mueren, hay muchas pérdidas humanas, o sea, pero también hay quienes escalan, ¿no? O sea, en términos pues, de estilo de vida, ¿no? O sea, eh, de posición socioeconómica y política. Entonces, dije, siento que este es un personaje también interesante porque existe, o sea, en la época donde Anastasia era una niña, en una Rusia, o sea, distinta, en una Rusia de un pasado, o sea, que motivó una lucha revolucionaria, y ahora, o sea, en una Rusia del presente que además técnicamente, o sea, ya no es Rusia, no, o sea, es Unión, es la URSS, es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, es curioso eso porque también es, o sea, tienes, o sea, tanto ha cambiado, o sea, que es como de antes se llamaba de una forma, ahora se llama de otra, ¿no? O sea, y hay estilos de vida distintos, o sea, y hay como, o sea, hay un antes y un después, ¿no? O sea, entonces tienes, o sea, como igual una relación con el conflicto de Anastasia de quién era y quién es ahora, ¿no? O sea, cómo era la Rusia de antes, cómo es la Rusia de ahora. Este... y tiene, o sea, también, o sea, como el personaje, o sea, por ahí un conflicto, o sea, en donde si hay, o sea, si Anastasia realmente sobrevivió,
tenemos que matarla. Porque, o sea, en el orden de cosas actual, en la nueva Rusia, ¿no? O sea, o en la nueva nación, no hay lugar para, o sea, para una Anastasia, ¿no? O sea, no hay lugar para el zar, no hay lugar para su descendencia, ¿no? O sea, eso es parte de un orden social y político, ¿no? O sea, distinto que no es, o sea, es el que queremos dejar atrás, es el que queremos eliminar. Y eso significa eliminar, o sea, a unas adolescentes, ¿no? O sea, hay unas niñas y tal vez adultos también. Pero, o sea, digo, gente que no les había hecho nada, ¿no? Que no, también, o sea, que poca idea tenían, o sea, de la realidad del mundo y de su propio país. Aunque algo sí tenían, pero bueno. Um, muy poco, aún así, creo yo. Um, entonces, ese siento que es, o sea, también como un personaje, o sea, como más interesante, o sea, que Rasputín, o sea, que además eso, o sea, está como también como más justificado históricamente, o sea, pues es que Rasputín ya que iba a ser en esa época, este soldado que podría, eso, ¿no? O sea, no estar basado en ningún personaje histórico específico, pero por lo menos, o sea, sí tiene como esta contraposición, o sea, como dialéctica, ¿no? O sea, como entre un pasado y un presente y un posible futuro, y también tiene, o sea, como un conflicto, o sea, personal poco trabajado, lamentablemente, ¿no? O sea, en donde es como, bueno, soy capaz de matar, o sea, a esta mujer, o sea, que pues es inocente, ¿no? O sea, y que pues no, o sea, como que no me ha hecho nada, ¿no? O sea, por estos ideales, ¿no? O sea, de nación, de restauración, de crecimiento, o sea, lo que, y también eso, ¿no? O sea, es un personaje que no dice como de, ay, sí, o sea, quiero el poder, ¿no? O sea, y seguir escalando y Rusia será mía, ¿no? O sea, no hay lugar para los romanos o cualquier, o sea, no es un personaje como caricaturescamente cruel, ¿no? O sea, cree que está haciendo, o sea, como lo mejor también, pues, para su país. O sea, cree en las cosas que hace, tiene, o sea, como objetivos y motivaciones mejor establecidas que Anastasia. Entonces, el conflicto que tiene se siente, o sea, como un conflicto, o sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, y, y en algún momento, o sea, tiene la posibilidad, o sea, de o matar a Anastasia, o sea, o enviarla, ¿no? A un gulag, pero se compadece de ella. Y luego cuando regreses es decir como de, pues mira, o sea, si no le hubieras perdonado la vida, ¿no? O sea, a esta cuata es como de, pues ahora no tendrías que estar lidiando con que tienes que ir, o sea, a matarla, ¿no? O sea, y que tiene que ver eso, o sea, también como con su reputación y su autoridad y, o sea, que digo, pero es como de, hubiera mandado a alguien, pero, o sea, ok, ¿no? O sea, igual para que sientas como de, es el personaje el que se enfrenta a esta decisión, o sea, él va a matar a Anastasia, ¿no? O sea, a perseguirla hasta encontrarla y liquidarla. Entonces, eh, es interesante, o sea, pero también en el punto en el que regresa, o sea, es como de, este personaje va a regresar después. Desaparece, creo que por una parte significativa, o sea, de la historia. Entonces, para cuando regresa es como de, sí es cierto, o sea, este cuate iba a regresar. y y, y cuando ya, o sea, se resuelve, o sea, como cuando llegas como al punto climático de ese arco argumental, hemos pasado, o sea, poco tiempo con ese personaje, tampoco no lo hemos visto mucho y no hemos pasado tanto tiempo con esa historia y además, o sea, creo que se resuelve, o sea, en un punto en donde es como de, pues es que ya esto qué importa, porque como que, o sea, Anastasia ya tomó su decisión, ya sabe lo que quiere, ya se resolvió, o sea, como la historia, ya esto es como de, pues tú ya qué, ¿no? Ya acabamos, ya vete a tu casa, o sea. Entonces, también siento que pues no sé, o sea, em, es muy desaprovechado, o sea, y siento que también tenía bastante potencial. También como personaje creo que es uno de los mejores personajes, o sea, de esta obra, a pesar de lo mal aprovechado que está. Y es como, y es un personaje que no existía, o sea, en la película. Qué mal, o sea, que como que no confiaron, o sea, o no lo sé, o sea, o no aprovecharon tanto las cosas buenas que tenían, ¿no? Eh, pero bueno, es una metáfora de la vida, o de algunas vidas.
Am, ah, de ahí el resto de los personajes, o sea, creo que están como... Pues igual, o sea, Dimitri creo que está mejor probablemente, o sea, que en la película. No se pelea tanto con Anastasia, aunque sí hay algo de pelea. Eh, al inicio, o sea, y se siente justificado porque no se conocen los personajes. Después igual hay algo de pelea y es como de estas alturas preferiría que no hubiera. Eh, realmente no estoy seguro, o sea, ahora, o sea, como o sea, creo que tendría que meditarlo un rato. O sea, ¿qué tan común suele ser, o sea, que se utilice este recurso de dos personajes que se pelean es igual a dos personajes enamorados? Lo cual, o sea, me parece muy terrible normalmente, o sea, porque, bueno, o sea, se plantea como algo bonito o romántico, de, ay, mira, o sea, se insultan todo el tiempo, ¿no? O sea, eso es amor, o sea, entonces, y es como de, no, o sea, pues es que si se pelean, si se llevan tan mal, o sea, y no son nada, pues ahora van a ser una pareja, es como de, o sea, la evidencia demuestra que pues se van a llevar mal, ¿no? O sea, porque cuando estás con esta persona te despierta enojo, frustración, ira, etcétera, ¿no? O sea, cosas negativas, ¿no? Entonces, si pasas más tiempo con esta persona, o sea, se sigue que, este, pues va a despertar, o sea, más cosas negativas, ¿no? O sea, o durante más tiempo, porque vas a pasar, o sea, como, pues más tiempo y así, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso dramático, o sea, que no me agrada, o sea, mucha gente, bueno, a otras personas creo que tampoco. Y no es como la única forma, o sea, de representar romance o tensión sexual, o sea, entre personajes, o sea, en una obra. Hay alternativas que me parecen más interesantes, o representaciones, o sea, como de relaciones discordantes, o sea, o tóxicas, ¿no? O sea, que también se tratan, o sea, con una seriedad distinta, ¿no? Una perspectiva distinta de, pues mira, ¿no? O sea, cómo se destruyen, o sea, estos dos individuos, ¿no? Y es lo que quieren, ¿no? O sea, y no es, o sea, necesariamente algo bonito, ¿no? O sea, tener a dos personajes, o sea, así. Ya los hablaremos. Um, pero, eh, pero bueno, o sea, es un mejor tratamiento de Dimitri, creo yo, o sea, sí, no tan bueno tampoco. Y la relación también, por lo tanto, o sea, no me parece, o sea, al punto cuando llegan a consolidarse como pareja, al final de la obra, siento que no hay un romance como tal. Porque es como de, bueno, vi estas peleas, vi esta relación profesional, ¿no? O sea, como de te estoy entrenando. O sea, Dimitri sigue justificando, o sea, su existencia también, o sea, en este contexto, porque en esa época, o sea, proliferaron, o sea, muchas Anastasias, ¿no? O sea, muchas falsas Anastasias. Y así como había muchas falsas Anastasias, o sea, había gente que se dedicaba a entrenar, o sea, como esas falsas Anastasias, ¿no? A educarlas, o sea, de cómo sentarte, cómo hablar, cómo caminar, o sea, como los diarios de la princesa, ¿no? O sea, el diario de la princesa. Este, pero pues eran estafadores, ¿no? Eran como de que, pues vamos a reclamar la recompensa o la atención mediática o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, o sea, así como Dimitri, o sea, pues hubo otros. Y tiene sentido, o sea, como que la existencia de ese personaje. El amigo, o sea, está bien, o sea, la caracterización. Me parece que era un actor, o sea, el amigo con sobrepeso real, o sea, no era una botarga o así, o sea, y digo, me pareció, o sea, que su condición física era, la verdad, bastante buena. Sus pasos de baile, su respiración, su voz, o sea, no nada más en actuación, o sea, también cantante. Eh, Desgraciadamente también, o sea, creo que es un personaje, o sea, que pues no aporta demasiado, o sea, pudimos perderlo, o sea, y así como no siento que hay un romance con él, o sea, pues no siento que hubiera demasiado romance con Dimitri, es algo que esperaba por la película, pero y un poco se supone, o sea, que la existencia de Dimitri, o sea, también última, creo, en la narrativa, es como jugar un papel, o sea, en la decisión
de Anastasia, o sea, de si voy a regresar como a este pasado anhelado, ¿no? O sea, de por lo menos lo más cercano que existe, que es vivir con Nana en un palacio, con sirvientes, lujo y demás, o sea, es como quedarte en el pasado, o sea, que ya lo encontraste, ya llegaste a él, ¿no? O sea, ya puedes vivir ahí, o sea, o pues saber qué depara el futuro, ¿no? O sea, lo incierto, pero que no existe, ¿no? O sea, en esta memoria, ¿no? Anhelada. Eh, y que por eso siento que, o sea, también cuando llegas como a este punto de la obra de, siempre te amaré, o sea, no importa qué decidas, es como de, pues gracias señora, ¿no? O sea, significa nada para mí. Pero bueno, o sea, entonces también, o sea, cuando llega con Dimitri, o sea, hubo gente que sí, o sea, dijo como de, y lo que sea, y la verdad es como de, es una madre, o sea, esto está como súper vacío, pero bueno. No al nivel de The First Meets, pero aún así, o sea, era como de, este, de ya, a ver, terminen, ¿no? O sea, este, para luego es tarde. Pero, bueno, o sea, también era una de las cosas que se pudo mejorar y que no se hizo. Pero, bueno, punto último, la melodía o la canción de Una vez en diciembre era algo que también, o sea, tenía como curiosidad en esta adaptación, porque es la única canción que recuerdo de la película y la única que he escuchado en diferentes ocasiones desde que conozco la película, ¿no? O sea, y puedo no ver la película, o sea, mucho tiempo. De hecho, en algún momento volví a ver la película, o sea, también medio porque me reencontré con esa canción. No tan inmediatamente, o sea, pero... Y no fue como lo que me hizo decidir ver la película, pero, o sea, aún así, o sea, de todas las canciones, esa es como la que me parece, o sea, más memorable. Y creo que está muy bellamente, o sea, musicalizada y la secuencia en la película es muy bella. Este, digo, si acaso también muy emocional y dramáticamente pobre. Pero quería ver cómo era, ¿no? O sea, en esta nueva versión. Y en términos de producción, o sea, no está mal. Anastasia en una cama, el sonido, un montón de proyecciones, o sea, como fantasmagóricas, ¿no? O sea, hay, o sea, como un trabajo también, o sea, ahí de iluminación, llegan otros actores, o sea, a bailar la familia vestida de blanco, ¿no? O sea, como tratan de crear, o sea, esta irrealidad, o sea, a través de diferentes elementos materiales, o sea, que confluyan, o sea, en una... como en una impresión, o sea, de una impresión de realidad, o sea, no la realidad, como lo cual podríamos decir que es como todo el arte narrativo sobre todo, pero, o sea, me gusta, o sea, como esta presencia espectral que logran connotar de de los personajes de la época perdida, o sea, de la infancia inexistente, la infancia olvidada, ¿no? O sea, de Anastasia. Es un buen trabajo, o sea, en términos técnicos, pero creo que también, o sea, está... La primera vez que aparece la música es con Nana. Y tiene sentido. Aparece muy al principio de la obra, pero es como de, esa música, ¿no? Y es como de, claro, la caja musical. Pero es la melodía, o sea, que va a regresar en otros puntos, o sea, de la historia. Entonces tiene una relevancia dramática y semántica, o sea, distinta a otras composiciones dentro del musical. Cambia, no recuerdo hasta eso, o sea, también la letra en español, porque la he escuchado más veces en inglés, pero creo que sí cambian, o sea, como parte de la letra en español.
lo cual en general no me molestaba, porque mi versión favorita, o sea, es la letra en inglés. Y en general, por cierto, o sea, no sé cómo son las canciones en inglés de esta obra, pero en general en español me parecieron bastante, o sea, bien las traducciones. Eh, Más o menos, o sea, estuve atento, o sea, como si rimaban con verbos, ¿no? O sea, que me parece la forma más floja de, me- de rimar, o sea, si tienes muchas palabras que terminan en ir, o sea, ar, o sea, entonces, de repente utilizan verbos así, o sea, pero no siempre, o sea, también como que cambian, o sea, em, con otras palabras y se escucha bien, ¿no? O sea, y coinciden los tiempos y demás, o sea, en los tempos y así, o sea, eh, ¿o tiempo está bien dicho? Bueno, eh, pero cuando regresa esa melodía, cuando ya es, o sea, un leitmotiv, o sea, también regresa con letra. Y creo, por un lado, que lo sobreutilizan, que me hubiera gustado más que lo reservaran para otros momentos, o sea, para momentos como muy específicos, o sea, un poco lo sentí gastado ya la última vez o sea, como las últimas 2 veces tal vez que lo escuché. Eh, o sea, no le hacen falta canciones al musical, o sea, pero aún así, siento que estuvo sobreutilizado y solo un par de veces, o sea, utilizan como una vez en diciembre. Y es como, es el título de la canción. Debería estar más presente en las veces que utilizas esta canción. Así se llama, ¿no? O sea, que también, si todas las veces que lo usaran, porque lo usaron mucho, se dijeran una vez en diciembre, se dirías como de, bueno, ya me quedó claro, ¿no? O sea, pero también, o sea, siento que es parte, o sea, como de o sea, así como tienes la melodía, o sea, deberías tener como esta parte de la letra, o sea, como lo demás puedes alterarlo, pero el punto es que, o sea, una vez en diciembre, ¿no? O sea, cuando todavía estaba con su familia, cuando, etcétera. Entonces, y desgraciadamente, o sea, como pues eso, o sea, no, también pierde, o sea, mucho de su impacto y por alguna razón, o sea, pues parte de su letra en alguna, o sea, como que es sustituido una vez en diciembre por otra frase, ¿no? O sea, pero también es como de no quiero otra frase. Así se llama la canción, o sea, entonces, bueno, um, es un cambio indeseado. Um, Igual el uso de la caja musical, o sea, creo que no pudo haber sido más explotado, o sea, como esta fisicalidad de este objeto perteneciente a otra época, ¿no? O sea, a ese pasado. Que tal vez, o sea, como se aferra desesperadamente, o sea, Anastasia a él, que no lo va a hacer en el musical, pero que al final a lo mejor está dispuesto a dejárselo a Nana, ¿no? O sea, porque es como puede desprenderse del pasado, o sea, como literalmente y simbólicamente, o sea, pero siento que no tiene, o sea, ese significado bien trabajado. Y, pero pues también, o sea, es la forma en la que se introduce y el enfrentamiento también, o sea, en el tercer acto con Nana, muy decepcionante, o sea, eh, reaparece hacia el final, o sea, de la historia, o sea, como, eh, pues, ajá, o sea, como en el final del segundo acto, este, y en el tercer acto, pero es como hay mucho tiempo, o sea, desde la última vez que vi a Nana. Y me hubiera gustado, o sea, pues eso, verla más. Y hay un punto, o sea, en donde dice como de ya, o sea, cuando está a punto de llegar a Anastasia, es como de ya no voy a ver a más Anastasias, ya no soporto, ¿no? O sea, que me mientan, que el engaño, ¿no? Y solamente me dan esperanzas para quitarme. Y todo es como,
ay, mira, o sea, qué gusto me da, o sea, que no me mostraras eso, ¿no? O sea, porque es como, obvio, era lo más interesante de la obra, ¿no? Qué bueno que no me lo mostraste, o sea, y eso es realmente una lástima, o sea, y más adelante, o sea, tienes como el encuentro ya con Anastasia, o sea, es como de, no, no la va a ver, o sea, pero también no siento ninguna desesperación, o sea, ninguna urgencia, eso también, o sea, siento que le falta, este, porque, pues, o sea, es como que, ¿qué pasa, o sea, si no llega? ¿Qué pasa, o sea, si no la reconoce? Igual está en París, o sea, puede tener, o sea, una vida mejor que la que tenía en la URSS, sabe trabajar, sabe pedir empleo, o sea, entonces, o sea, es como, tiene, o sea, como otras oportunidades aquí que las que tenía, o sea, en donde estaba antes, o sea, entonces es como de, pues no veo, o sea, que pierda nada, ¿no? O sea, como que de todos modos gana el personaje, o sea, entonces, como que, o sea, si gana, entre que gana el personaje o gana el personaje, o sea, pues es como de, o sea, esto es tan absolutamente no interesante, ¿no? O sea, porque de cualquier modo ya le fue bien, o sea, entonces ya le va a ir bien. Entonces, este... eh, y además el soldado es introducido después, entonces tampoco no es como de, no, se está a punto de conocer a su abuela, déjala, no, o sea, sale como un rato más, o sea, para que la encuentre o la nada. O sea, entonces, porque pues eso también viene después, o sea. Y que también hubieran podido tal vez incluso jugar con eso, o sea, como qué tal si hubieran matado a Anastasia en esta versión, ¿no? O sea, de hecho, esta historia, o sea, surge como de esta leyenda, ¿no? O sea, de qué tal que se salvó de verdad, o sea, esta Anastasia Romanova. Y se perdió y bueno, o sea, hubo como muchos casos, hubo una que parecía, que no, o sea, y todavía para cuando se produjo la película animada no se había esclarecido el misterio, ¿no? O sea, ¿y qué pasó con ella? Es como, ¿quién sabe? Eh, entonces daba también, o sea, como pues para mucha imaginación, o sea, en ese sentido, a quién conoció, a dónde fue, o sea, a dónde terminó. Y hubiera estado también, o sea, interesante, incluso digo, este musical que ya se hizo probablemente, o sea, en los tiempos en los que ya sabíamos que había muerto. Pero decir, bueno, ¿y qué tal que no murió así además, ¿no? ¿Qué tal que sí pasó todo esto? Y entonces se encuentra con Nana. Y Nana, que ha sufrido, o sea, todos estos años, o sea, porque pensaba que su nieta estaba viva, pero no podía encontrarla, se reencuentra con ella. Y es como, pero está bien si quieres irte. Y entonces deja, es la última vez que ve a Anastasia, pero volvió a verla. Y entonces Anastasia muere, asesinada. No pueden dejar que esté viva una Romanov. Pero la abuela pasará el resto de sus días creyendo que Anastasia está por ahí, en algún lugar del mundo, viva. Cuando ahora en realidad, o sea, ya está muerta, ¿no? O sea... Entonces, o sea, hubiera estado tal vez interesante, pero digo, así como está la hora, incluso si lo hubieran asesinado en el momento del encuentro, o sea, hubiera sido como muy escueto, o sea, entonces... Um, tengo interés, o sea, como también de ver la película animada, o sea, qué tan mal estaba, qué tan bien, qué tan olvidable. Digo, no lo recuerdo como algo horrible, o sea, sí la vi varias veces, pero también es como de, o algunas veces, pero es como siento de lo que menos recuerdo. Um, una cosa que también, por ejemplo, o sea, siento que le veía potencial a esto, un poco lo tiene, tal vez más que, creo que más que la película animada, y es justo mostrar un poco más de las condiciones de vida después de la revolución. Hubiera estado interesante que mostraran también, o sea, como la razón
de la revolución, o sea, porque hubo ese enfrentamiento, porque hubo esa guerra, porque hubo ese asesinato, ¿no? O sea, hubiera sido como una muy buena oportunidad, o sea, pero... O sea, la película, hasta donde recuerdo, no le interesa tanto, o sea, esa parte, no le interesa mucho la historia. Y aquí un poco, o sea, sí te lo muestran más, o sea, las condiciones de vida de la gente, la pobreza extrema, las denuncias, los arrestos, las promesas, o sea, de mejora, o el discurso, por lo menos, o sea, de mejora, ¿no? Y pensar que es como de, pues sí, o sea, es como de vamos a ir a la guerra porque ya no aguantamos esto y así vamos a estar mejor y hay como mucha muerte y mucha escasez, o sea, y mucho a ver qué diablos, o sea, va a ser ahora, ¿no? Entonces, digo, en este caso es como de ya 10 años después, no es inmediatamente después de la revolución, pero pero aún así, o sea, hubiera estado como, o sea, se mete como un poco más también el soldado era una oportunidad para mostrar eso, esta perspectiva, o sea, como histórica de cómo era antes y después y, o sea, las razones por las que se hizo esto y todo, pero pues tampoco no se aprovecha mucho, ¿no? O sea, entonces, eh, o sea, casi esto, o sea, pues pudo haber sido como o si una guerra inventada y pues, o sea, hay tan poca información, o sea, al respecto que pues como que no, no altera, o sea, el resto de la obra. Entonces, lo cual tal vez sí es como un poquito desgraciado. Eh, o sea, es una desgracia porque am, pues eso, o sea, ligar la historia de Anastasia, o sea, con la historia de Rusia, ¿no? O sea, que es como, pues es que si Rusia no hubiera estado, o sea, como en las condiciones, en el contexto en el que estaba, o sea, no hubiera ocurrido, o sea, como todas esas muertes, ¿no? O sea, entonces, que las niñas, qué culpa, pero, o sea, aún así, es como, pues parte, o sea, también como de de la naturaleza, o sea, de la guerra. Um, en fin, pues a ver. Un personaje extra por ahí que también está como de divertido, o sea, de no eres lo peor que me ha hecho perder el tiempo. Pero bueno. Bueno, creen que esté mejor, o sea. Parte de la publicidad, esta cosa decía como de gana su lugar entre lo mejor que hay, o sea, o algo así como de lo mejor del teatro, lo mejor del no sé qué, o sea, gana su lugar entre los mejores. Y es como de las madres, es como, es un límite, o sea, muy bajo. Eso no es algo bueno. Pero bueno, es mercadotecnia. Um, uf. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.